Hola, curioso. Si bien se transmitió durante 11 temporadas, Expediente X ha presentado a los espectadores muchas situaciones misteriosas y en ocasiones incluso horribles historias. Si bien el dúo de Scully y Mulder trabaja en casos llamados Expedientes X que el FBI consideró irresolubles o de mínima prioridad, los fanáticos a menudo se encontraban con temas y enlaces a lo extraterrestre y paranormal, de los cuales Mulder es un firme creyente, mientras que su compañera Scully es escéptica. Aunque saber que todas estas son historias ficticias seguramente ha ayudado a algunos espectadores con algunos de los episodios más horribles. Pero, ¿qué pasaría si le dijéramos que si bien algunas de las cosas que pasaron habían sido increíbles, hubo algunas que se basaron en hechos de la vida real y otras que hicieron que toda la nación hablara de ello? Y ahí es donde entran los Ward Brothers, quienes eran exactamente los hombres que protagonizaron un documental de 1992, Brothers Keeper. ¿Cuál fue el presunto crimen que inspiró el episodio? ¿Y quién fue tan impactante de esa historia? Quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. Aunque antes de continuar, no olvides activar las notificaciones, suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día y no perderte ninguno de nuestros videos futuros. Cuando se trata de Hollywood, muchas películas y programas de televisión se inspiran en eventos de la vida real cuando se trata de escribir la trama de sus guiones. Y no ha sido diferente en lo que respecta a la exitosa serie de X-Files. El episodio en cuestión se estrenó el 11 de octubre de 1996 y fue el segundo episodio de la cuarta temporada titulado Home. Fue el único episodio del programa que obtuvo una calificación de TVMA al momento de transmisión y el primero en recibir una advertencia de discreción de los espectadores por el contenido gráfico. En este episodio, Mulder y Scully se han propuesto investigar el fallecimiento de un bebé que nació con graves defectos físicos. Viajan a un pequeño pueblo aislado de Home, Pensilvania. Ahí conocen a los Peacock, una familia de granjeros deformes que no han salido de su casa en una década. Ahora, para aquellos de ustedes que aún no hayan visto el programa, aquí hay una advertencia de spoiler. Inicialmente, Mulder había sospechado que los hermanos habían secuestrado y agredido íntimamente a una mujer para engendrar el niño. Pero a medida que investigaban descubrieron una larga historia de incesto en la familia, que involucraba a la propia madre de los Peacock. Si bien es cierto que la historia que estamos a punto de contar inspiró los episodios, no fue tan drástica como la que se muestra en el programa. Los hombres detrás de la historia eran los hermanos Ward, que habían vivido en una comunidad agrícola rural cerca de Utica, Nueva York. Había 4 de ellos: Roscoe, que nació en 1919, Lyman George en 1923, William J. en 1926 y Adelbert Daniel, conocido como Delbert, en 1930. Los hermanos eran solteros y vivían en un terreno de 90 granja lechera al sureste de Syracuse, que había estado en su familia durante generaciones y donde también criaban cerdos y pollos. Aunque en lo que respecta a su situación de vida era bastante difícil con la casa de 4 habitantes sin pintar, y aunque tenían agua corriente y electricidad, no había acceso a un teléfono. Los hombres apenas sabían leer y escribir, no tenían educación formal y debido a su coeficiente intelectual notablemente bajo, muchos los habían llamado ermitaños y otros incluso llegaron a llamarlos endogámicos, que es de donde surgió la idea del programa. Aunque cuando se trata de las personas de su comunidad, se apresuraron a defenderlos. Una amiga de los hermanos, Emil Sidwell, habló con la prensa sobre ellos en 1990 y dijo que si bien viven solos, no son ermitaños ni reclusos. En la entrevista, Sidwell los llamó un retroceso a los días de los pioneros y agregó que si alguien necesitaba ayuda para construir un granero, los Ward habrían sido los primeros en llegar y ayudar y los últimos en irse. Aunque, ¿qué sucedió exactamente que hizo que el hermano llamara la atención nacional? Quédate con nosotros hasta el final para averiguarlo. A pesar del juicio de personas que no los conocían, los 4 hombres habían vivido una vida bastante pacífica. Aunque todo esto cambió cuando a la edad de 64 años, William falleció en junio de 1990. Como resultado de su fallecimiento, Delbert, quien había sido el más cercano a él, fue acusado de asfixiar a su hermano. Al principio las autoridades habían creído que lo hizo por piedad, sacando a su hermano de la miseria.
Esto se debe a que, según los informes de esa época, Williams sufría complicaciones debido a un accidente con una motosierra, lo que provocaba a menudo intensos dolores de cabeza. También se informó que a lo largo de 1990, el hombre que también era el líder de la familia había comenzado a perder peso y estaba experimentando un dolor que le había descrito a Delbert que era como si alguien le estuviera clavando un cuchillo en el estómago y la cabeza. A menudo se lo encontraban doblado, gimiendo de dolor, suprimiendo el malestar, tragando puñados de medicina. Se creía que para poner fin a su sufrimiento, la noche de su fallecimiento, Delbert lo asfixió mientras dormía, mientras los dos compartían una cama. Poco después del fallecimiento de su hermano, los hermanos Ward restantes fueron llevados a Oneida, Nueva York, para ser interrogados por la policía estatal. Mientras estaban ahí, 2 de los detectives interrogaron sin presencia de un abogado y supuestamente sacaron a Delbert una confesión de 4 páginas. En ese momento firmó la confesión, pero luego afirmó que en realidad no tenía idea de lo que estaba firmando porque apenas podía leer y solo lo hizo porque los detectives le dijeron que sería más fácil. Más tarde, durante su juicio, cuando subió al estrado de los testigos, dijo: estaba nervioso y conmocionado. No había comido en todo el día. Estaba cansado. Mi hermano acababa de fallecer. No sé por qué lo dije. Pensé que si decía que sí, me dejarían ir a casa. Pero no lo hicieron. Aunque antes del juicio, la historia de los hermanos había llamado la atención de Joe Perlinger y Bruce Sinofsky, que habían decidido hacer un documental sobre ellos, además de incluir las actuaciones judiciales. Este se tituló Brothers Keeper y se estrenó en 1992. Resultó ser un gran éxito, ya que fue reconocido como el mejor documental en el Festival de Cine de Sundance en 1992 y por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Los creadores y su equipo tenían acceso total a la casa de los hermanos y permiso para filmar todo el juicio. Pero si bien el documental fue un éxito, ¿se puede decir lo mismo del resultado del proceso? Quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. Alrededor del tiempo previo al juicio, habían muchas otras teorías descabelladas sobre la muerte de Williams y algunas de ellas supuestamente incluso provenían de las propias autoridades. A eso, algunas personas prestaron y afirmaron que todo se debía a un prejuicio contra los hermanos porque habían vivido en una granja rural y rara vez se aventuraban a las ciudades cercanas. Nunca se dijo explícitamente, pero se dio a entender que algunos miembros de la policía creían que William estaba abusando sexualmente de Delbert, o que los otros 2 hermanos estaban involucrados en una relación incestuosa que terminó en una muerte accidental. Este fue uno de los mayores rumores que circulaban en el momento del juicio, y muchos especulan que fue otro el factor que podría haber inspirado a los creadores de X-Files. A pesar de su arresto y de ser juzgado por quitarle la vida a su hermano, Delbert había sostenido que William había fallecido naturalmente. Durante todo ese tiempo, su pueblo se había unido en torno al hermano más joven de Ward. Los partidarios habían recogido casi 900 firmas en una petición que pedía al fiscal del condado que revisara los resultados de la autopsia. Y cuando el juez fijó la fianza para Delbert en $10,000, la comunidad solidaria recaudó la cantidad total en unos pocos minutos. Todo este apoyo hizo que esto se convirtiera en una historia nacional con los Wards. Aparecieron en A Current Affair y siendo entrevistados por Connie Chung para ayudar con algunos costos, la comediante Roseanne Barr envió $150 y una copia autografiada de su autobiografía. Durante el juicio de 1991, el abogado de Ward argumentó que el hermano tenía problemas de aprendizaje y que estaba aislado del mundo moderno, y agregó que cuando confesó el crimen estaba confundido. Después de escuchar todo, el jurado tardó 9 horas en deliberar y cuando finalmente presentó su veredicto, no era culpable. Y así, cuando el hermano fue suelto, alrededor de 80 simpatizantes que estaban dentro de la sala del tribunal comenzaron a gritar «Delbert, Delbert», y entre lágrimas lo besó. Si bien nunca quedó claro si fue él quien quitó la vida a su hermano o si simplemente encontró su cuerpo en la mañana, el jurado había tomado su decisión. Aunque aquí tampoco está claro si el jurado simplemente simpatizaba con la improbabilidad de su supervivencia en prisión o si en realidad habían pensado que era inocente. Cuando el hermano salió de la corte, los reporteros preguntaron cuáles eran sus planes para el futuro y él simplemente respondió: dormir hasta tarde. Y así parecía que después de la terrible experiencia, la vida de los hermanos Ward había vuelto a ser como era antes.
de todo esto. Sin embargo, se rumoreaba que Delbert no podía soportar dormir en la habitación que compartía con William, por lo que se acostumbró a dormir en el establo de las vacas. En cuanto a lo que les sucedió después del juicio, se habían convertido en celebridades por derecho propio debido a la atención nacional que recibió el caso y el documental. Fueron perfilados en CNN, el show de Maury Povich y la revista Inside People. Pero además de eso, todavía vivían y mantenían la granja familiar. Delbert había fallecido en 1998, a la edad de 67 años, y los últimos 2 hermanos, con 2 meses de diferencia, en 2007. Los 4 están enterrados en el cementerio de Stockbridge en Moundsville, Nueva York, bajo una lápida que dice "Los chicos del barrio". Tan curioso. ¿Qué piensas sobre la historia que inspiró un episodio de Expediente X? ¿Has oído hablar de los Ward Brothers antes? ¿Qué crees que sucedió realmente? ¿Y puedes pensar en otras historias oscuras y menos conocidas que inspiraron producciones populares? Comenta a continuación y, como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.